Radio Universitaria. Las características de identidad y diversidad de las costumbres y tradiciones de la cultura latinoamericana la escuchas en YSUS Radio Universitaria. Cultura latinoamericana. Los lunes a las 10 de la mañana, Juan Carlos Miguel te trae las experiencias artísticas y culturales como la literatura, música, folclore, gastronomía y danza. Cultura latinoamericana. En YSUS Radio Universitaria, lunes a las 10 de la mañana, Cultura Latinoamericana. Micrófono abierto. Espacio de entrevistas para que académicos, profesionales y autoridades universitarias tengan un espacio para exponer sus trabajos e investigaciones, así como para pronunciarse y analizar temas de coyuntura nacional desde el punto de vista académico universitario. Micrófono abierto. Escúchalo de lunes a viernes, de 7 a 8. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su espacio de entrevista Micrófono Abierto. Les saluda su amigo y servidor Juan Carlos Miguel. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante que nos compete a todos y a todas las salvadoreñas y salvadoreños porque tiene que ver con economía. Me acompaña el día de hoy el licenciado Valmore López, a quien también oportunamente ya hemos tenido acá en cabina de YSUS, tocando siempre temas de las temáticas siempre económicas. El licenciado Valmore López es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador y vamos a estar conversando acerca del tema de zonas económicas especiales. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por invitarme y saludos a todos aquellos que nos escuchan en estos momentos en sus casitas, ya cenando, compartiendo con su familia, esperando que el tema a tratar les sea útil y también les aclare algunas dudas que ellos tengan. Muy bien, para iniciar, licenciado, ¿qué se entiende como zonas económicas especiales? Bueno, una zona económica especial, de acuerdo a la literatura económica y a los proyectos existentes ya en muchos países, es aquella que geográficamente está delimitado con preferencias económicas, fiscales, aduanales e inclusive de infraestructura pública. Muy bien, una zona económica especial, a mi punto de vista, yo no soy económico, pregunto, pudiese ser casi como un territorio de una embajada. Como una zona, una zona de una embajada es una zona territorial que es propia de ese país. No, en el caso de las zonas especiales económicas, no, están delimitadas geográficamente, pero porque tal vez los lugares a donde se van a ejecutar estos proyectos o los proyectos que lleva inmersos son lugares territoriales muy paupérrimos, o sea, son muy pobres, y que también al mismo tiempo tienen potencial económico que no ha sido explotado y muchas veces no reciben los incentivos económicos necesarios, pero no necesariamente es un territorio soberano que pertenece a otro país. No. Está delimitado con preferencias. Inclusive el proyecto de ley que actualmente se estudia dentro de la Asamblea tiene un articulado propiamente dicho sobre eso, ¿verdad? De que no es entregar el territorio, tampoco es destruir lo que ya existe, y si existen algunos terrenos o propiedades del Estado que es necesario concesionarlo, deben de llevar el debido proceso de acuerdo al artículo 120 de la Constitución de la República. Muy bien. ¿Cuáles son los orígenes de la zona económica especial? ¿Cuál es la historia o quién vino a impulsar este modelo de comercio? Bueno, en nuestro país el mejor ejemplo histórico son las zonas francas que en estos momentos existen ya. En nuestro país existen 13 zonas francas donde se ubica la mayoría de la industria textil para reexportar. Pero si nosotros planteamos de las zonas libres económicas, especiales en este caso, podemos hacer un escenario. En primer lugar,
Este proyecto se enmarca dentro de una economía con lento crecimiento, que en promedio en menos de una década ha crecido 1.9, una preocupación porque no vomita el valor agregado esperado. La inversión pública tiene una efectividad del 62% en promedio para la década, y la empresa privada que no ha invertido como lo esperado, porque si nosotros analizamos la estructura económica actual, es el consumo, las remesas familiares y algunas inversiones en telecomunicaciones y servicios que mantienen la economía. Pero el sector agropecuario no invierte como lo esperado, y el sector construcción, que ha tenido indicadores positivos a partir de hace 3 años. Otro de los contextos que nosotros podemos visualizar es la crisis fiscal. Tenemos un país que está en problemas fiscales en estos momentos, en donde los ingresos no responden a cómo se comportan los gastos, el aumento del financiamiento, que estamos llegando casi a una relación PIB del 68-69% de la deuda pública. Y el otro contexto que tenemos es la necesidad de incentivar la inversión, y específicamente hay un factor que tenemos en la Unión, que es el puerto de la Unión, en donde existe un préstamo para realizar el puerto, para construirlo, y que en estos momentos no está dando el retorno esperado. Ese es un análisis por aparte que deberíamos de analizar en un contexto de incentivo de la inversión. Entonces, bajo esas 3 premisas del lento crecimiento, de la situación fiscal de nuestro país y los indicadores sociales de este país, como la violencia, la falta de empleo y la extrema pobreza, y específicamente de la zona oriental en algunas partes, es que ha dado origen a este proyecto. Históricamente también se ha reconocido que casi siempre la zona oriental ha sido un poco desprotegida, ha sido un poquito olvidada por los gobiernos anteriores de nuestro país. Ayúdenme, licenciado, ¿cuál es la diferencia entre la zona franca y la zona económica especial? Bueno, en el caso del proyecto presentado a la Asamblea Legislativa, el proyecto de zona especial económica engloba un territorio de 4 municipios, con un conjunto de municipios, de 4 departamentos, perdón, y con un conjunto de municipios, pero los beneficiados serían 27 municipios en eso. La diferencia entre la zona franca es que la zona especial podrá tener cuantas zonas francas se puedan abrir. En este caso le llaman polígonos empresariales, en donde va a haber un desarrollador de la zona del polígono y un empresario que va a invertir y que va a estar dentro de ese polígono, que se le llama operador. Pero la diferencia es que la zona especial es grande territorialmente, la zona franca es pequeña, son 50 manzanas mínimo, ¿verdad?, que están ahí, pero que ya se refiere a un polígono en este caso. Muy bien, estamos hablando acerca de las zonas económicas especiales. Este proyecto ya está en la Asamblea Legislativa, está en la Comisión de Economía, y es viable este proyecto. Hay que analizar muchos factores. Fíjate que este proyecto, si lo vemos desde el punto de vista de la generación de empleo y del nivel de inversión, pues uno de los requerimientos es que produzca cada polígono 200,000 empleos directos y una inversión de 20 millones para el desarrollador y de 5 millones para el operador, y que el operador contrate más del 50% de mujeres, porque la zona es predominante las mujeres. Desde el punto de vista económico, buscamos una tasa de empleo, de generar empleo, y se busca con ese proyecto
incentivar a los emprendedores de la zona. Pero desde el punto de vista precio-sombra, desde el punto de vista del costo social, es muy fuerte el costo social basados en el costo fiscal. Fíjate que en promedio la zona oriental no aporta al fisco gran cantidad de recursos. En promedio durante los últimos 12 años, y te tengo cifras para los últimos 10 años, la zona oriental en promedio ha aportado 105 millones de dólares. 105 millones de dólares. Y en el caso del IVA, que el 27 punto anda por 40 millones de dólares en promedio, el costo fiscal es mínimo desde el punto de vista financiero. Pero cuando vos le das incentivo a las empresas de IVA cero, de tantos años, que son 25 años mínimo para el operador, de no pagar el impuesto sobre la renta, tú estás pasando el precio social, la sombra del desarrollo oriental se lo estás pasando a los habitantes de la zona central y a los habitantes de la zona occidental. Y entonces el gasto público pierde el principio de la equidad. Fíjate que el valor del servicio público allí no se puede comparar, porque el beneficio social es más para los habitantes de la zona porque no pagan el impuesto. El impuesto no paga, porque la política tributaria se concentra en la zona central, la política de ingresos. Tú vas a ver que la mayoría de ingresos se recaudan en la zona central, específicamente en La Libertad y San Salvador, y una parte en Sonsonate. Sí, lo vemos ya desde el punto de vista de las estadísticas. Entonces, quiere decir que ¿quién pagaría el servicio público en la zona oriental? ¿A quién le estás trasladando el precio sombra? ¿A quién le estás trasladando el costo? ¿A quién le estás trasladando el costo social en el caso de que no paguen impuestos? Porque aquí las empresas no pagarían impuestos. Y estás buscando beneficiar a una población posible de 1.346.000 habitantes. Pero el impacto que esperas es de 941.000 habitantes. Que los que están en edad del trabajo. Ahora, que todos sean beneficiados, eso no lo podríamos evaluar. Entonces, habría que hacer un análisis también del costo social y del costo fiscal, porque es demasiado alto los periodos de excepciones fiscales. Estamos hablando de excepción Fiscal para el desarrollador y para el operador de la zona franca. Estamos hablando de varios años. Sí, mínimo 25 años. Y después de 25 años, entre 5 y el 70, después de los 30 años, todavía el 50. Y estás hablando de sección fiscal de impuestos sobre la renta. Estás hablando del pago del IVA. Y estás hablando de los impuestos municipales. Estás hablando del impuesto a las importaciones. Y todavía le tenés que dar el servicio público. ¿Por qué? Porque tú no te has puesto a pensar que esas empresas necesitan seguridad social, necesitan un hospital, necesitan una escuela de capacitación, necesitan seguridad pública, y eso tiene un costo público, es un gasto público. Y me estás diciendo que van a hacer un régimen aduanero especial, que va a tener 0 tasa de aranceles, 0 tasas de importación. Entonces hay que evaluar si o nos hace falta un poquito más para buscar y explotar este proyecto, o analizar el costo social también que podría tener. Sí, en definitiva también vamos a hablar más adelante acerca de
si es conveniente o no este tipo de zonas económicas especiales en nuestro país, El Salvador. Estamos hablando con el licenciado Balmore López acerca de este tema sumamente interesante. Voy a mi primer corto promocional. Quédese con nosotros a través de Micrófono Abierto. Ya regresamos. A 177 años de fundación, la Universidad de El Salvador continúa su camino en la búsqueda de la gratuidad de la educación superior pública del país. Los frutos del 2017 se convierten en realidad en el 2018. Cientos de becas para estudiantes de escasos recursos y exoneración de cuotas son algunos pasos por los que la UES marca su rumbo hacia la gratuidad de la educación universitaria. 1841-2018. Universidad de El Salvador. 177 años de lucha. Los jueves a las 10 de la mañana llega a YSUS Radio Universitaria tu programa La Voz de Humanidades. La Voz de Humanidades. Escucha todo el quehacer académico, científico, Proyección social, investigación y cultura de la Facultad de Ciencias y Humanidades. La cita con La Voz de Humanidades es el jueves a las 10 de la mañana y su retransmisión a las 5 de la tarde. La actualidad de la Universidad de El Salvador la encuentras en su periódico digital, El Universitario. Entérate y lee todas las noticias que se publican diariamente en www.eluniversitario.ues.edu.sd. La sociedad salvadoreña, la UES, avanza por el camino de la mejora continua. Practiquemos valores en la UES. El estudiante universitario, su firmeza, perseverancia y paciencia, así como su disciplina y puntualidad, lo conducen a la realización de sus objetivos. Es crítico, se autoevalúa y perfecciona en busca del crecer en calidad como persona y como futuro profesional. Esta es tu emisora y programamos lo que a ti te gusta. Llámanos al 2511-2020. YSUS Radio Universitaria 2511-2020. Muchas gracias, esto es Micrófono Abierto a través de la señal del www.ues.edu.sv. Gracias también a los que nos están observando a través de la señal de Facebook Live. Un saludo muy especial para Sara Alfaro Ramírez, un saludo cordial para ella y cada uno de ustedes que están en sintonía de este programa. Marlon Fabricio Moya, Abdiel de León, Fredis Membreño, muchas gracias por estar con nosotros. Micrófono Abierto. Estamos hablando acerca de las zonas económicas especiales. Estaba conversando con nuestro invitado el día de hoy, con el licenciado Balmore López, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, quien maneja, créame que maneja mucho este tema. Se está hablando de zonas económicas especiales. Le decía yo a él, fuera del aire, CEPA y el gobierno de nuestro país construyeron el puerto de la Unión, muy bonito, que por cierto no tengo la oportunidad de conocerlo, muy bonito, pero ahí ha estado sin mayor movimiento, ahí ha estado una inversión, ahí está, sin mayor actividad. Ahora, me ha llamado mucho la atención lo que usted mencionaba, que son 20, 25 años, con excepción fiscal, decía, con impuestos, si puede decirse así. Ahora, son 20, 25 años, no sé, con excepción fiscal, va a llegar algún operador internacional. ¿Cuáles son, o si es que hay ahorita algunos países o empresas que quieran ofertar, estar bajo la dirección de estas zonas económicas especiales? Y aparte de eso, pues el gobierno salvadoreño y también la gente, todos los que trabajamos, tendríamos que estar también dando más aportaciones para que hospitales, escuelas, otros servicios que son sumamente importantes para que esta zona económica especial funcione al 100%, tomando en cuenta que son un aproximado de 25 años que la empresa que esté ejecutando como operador regional
va a estar excepta de impuestos, excepta de esa actividad fiscal que en cierta medida también pudiese llegar a dar cierto respiro e impuestos o cuestiones fiscales a nuestro país, pero no sería así. Me gustaría que me explicara eso, licenciado. Son 25 años, excepción fiscal, sí, y sí. Aparte de eso, nosotros tenemos que aportar aún más. No, tal vez aportar más, no, sino que la redistribución de los ingresos fiscales sería menos en el caso porque la zona oriental quedaría exenta de algunos impuestos, y específicamente en la zona especial económica, que en este caso la mayoría de los 27 municipios beneficiados están en la zona costera. Eso significa que viven del turismo, que viven de las zonas hoteleras y todo eso. Yo quisiera, antes de continuar, hacerte un contexto para que nos entienda mejor nuestro oyente. Por favor. Hay dos contextos que debemos de tener clarito. Uno es el puerto como tal, el puerto de la Unión, y otra es el operador del puerto con los operadores que estarían en la zona económica. En el caso como puerto de Cutuco, el puerto de la Unión como tal, este gobierno y los anteriores han buscado la manera de incentivar el puerto. Lo que sucede es que el puerto tiene un problemita técnico como tal. Lo podemos visualizar técnico funcional. El problema técnico funcional del puerto es que la salida la tiene hacia el Golfo. El Golfo tiene varios desagües, varios ríos, que le cae basura al puerto, y entonces los barcos, principalmente en los Panamá, que son los que traen los contenedores, no pueden ingresar porque además de que ser angosto, tiene mucha suciedad en el puerto, en la parte de abajo, y lo que tienen que estar limpiando, ellos ocupan una palabra técnica que es la limpieza que le hacen en la parte de abajo. Te mentiría que me acuerdo ahorita, ¿verdad? Pero es tipo de solve, que le quitan toda la parte de la suciedad, pero eso cuesta cerca de 10 a 12 millones anuales a CEPA para estar limpiando, para que pueda entrar 1 o 5 barcos en el año. Entonces el diseño está mal, porque el diseño tenía que ser hacia el mar y sale hacia el Golfo de Fonseca. Ese es el primer contorno del puerto. El segundo entorno del puerto es que los gobiernos han hecho muchos intentos de incentivar al puerto. Por ejemplo, el Fomilenio, su carretera longitudinal norte, lleva hacia el puerto. La idea del Fomilenio, en el caso del corredores mesoamericanos, de unir la carretera litoral hasta el Delirio, tiene la idea de incentivar el puerto de la Unión. Ahora nace este proyecto de zona económica especial, en donde también tenemos que tener clarito dos cosas. Una cosa es el operador del puerto y otra cosa son los operadores económicos que habrían en la zona, en los polígonos industriales que se podrían abrir en la zona económica. El operador del puerto, en este caso, han habido varias empresas que han querido operar el puerto de Cutuco. Varias empresas. Han venido inversionistas de Taiwán, inversionistas de Perú, inversionistas europeos, no te mentiría la nacionalidad. Tuve la oportunidad de escuchar a algunos de ellos que vinieron a querer invertir. Pero no invertían por el problema técnico que te acabo de explicar. Esa limpieza anual para ellos era un costo operativo altísimo de 12 millones anuales. ¿Y ese costo sería para la empresa que esté operando el puerto? Entonces actualmente es un costo operativo para CEPA. Entonces el puerto, por eso ha sido difícil que se pueda licitar y que alguien opere. La Asamblea Legislativa aprobó una ley primero para el puerto de Cutuco y después otra la reformó de manera especial para que vinieran operadores. Ahora viene la otra cosa.
Ahora el gobierno ha presentado un proyecto de zona económica especial que incluye el puerto. Ahora lo incluye, o sea, son 3 momentos. Lo incluye, pero dentro de la zona especial, como comenzamos la plática, habrán polígonos, que en la práctica le puedes llamar zonas francas. Esos polígonos son los que van a ser operados, primero por un desarrollista, que es el que va a desarrollar los polígonos. Ese necesita $20 millones para construir hangares, naves industriales, hacer toda la infraestructura básica de tratamiento de aguas, electricidad y otra infraestructura necesaria para que funcione el polígono industrial. El inversionista que se vaya a ubicar adentro de ese polígono se llama operador, el operador económico. Ese solo necesita $5 millones para operar adentro. Entonces son 3 momentos que debes de tener en cuenta. Entonces existe la posibilidad de que se vengan algunos medios de comunicación han sacado y dicen, a mí no me consta, ¿verdad?, que el puerto de Cutuco lo quiere, y por opinión de la señora embajadora de los Estados Unidos, que lo quiere tomar unos inversionistas chinos, más que todos los inversionistas de China, que se cree que es expansionismo, que es militarismo, etc. Ellos tendrán su propia opinión. Yo en lo personal, ahorita lo que yo te puedo decir es sobre el costo social que podría tener. Y para lo que la pregunta que tú me hiciste. Ahora viene la cuarta respuesta que te puedo, para que nuestros oyentes les quede más claro. Cuando nosotros hablamos del costo social, es que la zona oriental, y le repito con estadísticas fiscales, aporta cerca de $105 millones durante esta década. El problema es que los beneficiarios de la zona económica solo son los 27 municipios de Usulután, San Miguel, La Unión, que están en la zona costera. Entonces, ¿qué sucede con los municipios de la zona norte? Municipios que muchos de ellos son considerados en extrema pobreza. Esos seguirán demandando servicios públicos. Demandarán escuela, educación, salud, vivienda y otros programas de mantenimiento de infraestructura pública. El costo de oportunidad de traslación se da cuando la zona deja de pagar esos 100 millones, pero el gobierno sí tiene que seguir prestando el servicio público. Entonces, cuando tú me dices, ¿van a pagar más? No, van a recargar más el ingreso que se obtiene de la zona central. Vos vas a seguir recibiendo los $100, pero vas a seguir gastando, porque ya no te van a dar los 10 de la zona oriental. Vos vas a seguir gastando siempre los 125, te van a faltar 25. Entonces ahí van a necesitar realizar préstamos o ser más efectivo en la recaudación o ser más efectivo en las medidas administrativas. A mí me parece sumamente interesante el proyecto esta propuesta de ley para crear la primera zona económica especial en nuestro país, El Salvador. Según las autoridades, se busca mayor desarrollo económico, más inversiones y generación de empleos en 26 municipios de la zona suroriental del país. Pero no sé si yo me equivoco, este tipo de propuesta de ley ha dado resultados en otros países, me supongo tal vez países desarrollados, ¿o será que no estamos preparados para entrar a esas ligas mayores? No, no es que haya dado resultados. Lo que sucede es que las zonas especiales económicas tienen 2 premisas. La primera premisa es que sean municipios paupérrimos. Y la segunda premisa es que sean territorios por explotar y que tengan riqueza en explotación. Esas son las 2 grandes premisas. Pero así dentro de esas 2 premisas hay otra premisa en medio que no se quiere decir. Es la existencia de la mano de obra barata. Porque si es un paupérrimo, tenés una reserva de mano de obra barata. Que inclusive solo son sujetos del salario mínimo en algunos casos. Entonces tenéis que visualizar eso, que el costo de mano de obra barata
el coste de la mano de obra es menor. Esas son las dos premisas. Y en casi todos los países de experiencia que hemos estudiado y analizado, solo se da en las zonas paupérrimas. Si vos vas a México, México tiene en la zona baja, en Chiapas, estamos hablando de Chiapas, estamos hablando de un lugar en donde los indicadores de pobreza son altísimos. En Costa Rica es una zona alejada de la zona propiamente tecnológica. En China es dentro del mismo país que se ejecuta este tipo de zonas especiales. Y en Colombia igual, no está en Bogotá, no está en Cartagena, está afuera. Entonces, ¿por qué? Porque son recursos que hay que explotar, son ricos según ellos. Lo malo es que esta inversión siempre te pide un marco jurídico que beneficie solo al empresario y te pide un marco jurídico tributario que favorece solo al empresario. Y hay que ver que cuando se dan los incentivos fiscales, para la política fiscal tiene un nombre. Eso se llama gasto tributario. Es un gasto para el gobierno porque deja de recibir esos ingresos por dar los incentivos. Y en este caso, de acuerdo al proyecto de ley, hay unos incentivos fiscales enormes. Hay excepción de impuesto a la importación. Hay excepción de impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, IVA, con tasa cero en algunos momentos. Hay excepción de impuestos municipales. Hay excepción de impuestos sobre la renta. Y hay excepción de impuestos sobre utilidades. Y vas a ver tú que también hay un régimen aduanero especial, en donde se va a crear una ventanilla para atender solo eso. Y hay otro aspecto importante de este proyecto de ley. Esta ley tiene otro incentivo, que es el incentivo migratorio. Todo inversionista que venga inmediatamente le vas a dar visa de inversionista, visa de negocio y visa de representante comercial. Cualquiera de esos les puede dar, porque aquí está la clasificación. Entonces, vos estás viendo que son incentivos que en otro país no los podrían tener. Claro, pero estoy escuchándolo, analizando, y son más beneficios de las personas que van a venir a operar que la ganancia que uno va a tener, como en el caso del gobierno de nuestro país. Así es que simplemente lo estamos buscando por crear empleo, no por generar esa enorme inversión que tú esperas. Saludos le manda Jaime Rodríguez. Saludos, licenciado Balmore, lo sintonizamos en San Vicente. Saludos hasta San Vicente. Gracias. Así es, se esconden en los marcos jurídicos a su favor. Gracias. Pero si sabemos, yo estoy ahí deslucidando un poco el tema, si sabemos que hay más beneficios para el operador que ganancias para el Estado salvadoreño, ¿por qué se quiere hacer esa propuesta de ley? Bueno, esa es una gran pregunta. Fíjate que no sé si voy a pecar con los que me oyen o aquellos que le dan seguimiento a la U, pero fíjate que aquí hay un pecado enorme. Hay un pecado enorme en este proyecto. No sé, tal vez erróneo lo estaré haciendo y le pido disculpas por el que me escuche si lo veo mal. Pero fíjate que este es un proyecto presentado por un gobierno de izquierda. Y las zonas libres, su nombre lo dice, zonas libres económicas especiales, son de libre mercado. Es un proyecto puro de la exportación de capital. Es un proyecto para exportación. Es un proyecto para exportación. Entonces contradice la filosofía del gobierno. Porque si solo lo vamos a hacer para generar este tipo de empleo, entonces estamos mal con la visión. A mí se me viene en mente una gran cantidad de hectáreas de cafetales.
y vienen personas a sembrar, a hacer lo que hay que hacer, sacan su ganancia y le dejan el bagazo al trabajador o a la persona que está prestando ahí el territorio. No sé si me estoy equivocando, pero no sé qué estarían pensando las autoridades al estar queriendo poner eso como una propuesta de ley. No sé qué tan, no sé si voy a también pecar con esto, no sé qué tan desesperados están por darle actividad económica al puerto de la Unión, que ha estado ahí sin mayor actividad. Fíjate que te voy a presentar, antes de contestarte eso, te voy a leer un documento del Banco Mundial que dice: las zonas económicas especiales son áreas geográficas delimitadas de entre las fronteras nacionales de un país, donde las reglas de los negocios son diferentes, generalmente más liberales que aquellas que prevalecen en el propio territorio nacional. Ojo, más liberal. Entonces, tal vez esté pecando, pero tendríamos que analizarlo. Esto se diseña, dice bien claro, una zona económica se diseña como una herramienta de comercio, inversión y de política industrial espacial que tiene como subjetivo y objetivo superar las barreras que impiden la inversión en una economía. Pero habría que ver cuál es el costo. Este tema hay que analizarlo despacito, porque cada artículo tiene su propio efecto. ¿Existen leyes nacionales o internacionales que regulen estas zonas económicas especiales? Bueno, leyes nacionales, está la ley de la zona franca, la ley de servicios, la ley de inversiones, la ley de servicios internacionales, la ley de inversiones y la ley el Código de Comercio. Eso nacionales y otras más, los convenios y los tratados de libre comercio que hemos realizado. Pero a nivel internacional también existen algunos convenios, como con los convenios de comercialización que tenemos con la OMC o con la OCDE, ¿ya? Que son convenios que hay que respetar. El problema de las zonas francas y específicamente este tipo de proyectos, y si alguien del Ministerio de Hacienda me está escuchando, me va a no dar tal vez la razón, pero sabrá de lo que estamos hablando. Es que cuando el convenio de estas zonas especiales sigue su marcha y no se le da seguimiento de evaluación y de los resultados, aunque el proyecto dice, este proyecto de ley dice que se le va a dar seguimiento con un enfoque de resultados y valores de resultados, pero fíjate que si no se le da seguimiento, estos proyectos tienden a tener un costo fiscal enorme. Además del que ya está declarado en la ley, surge un tratamiento especial de transacciones externas que se le conoce como los precios, se le conocen los precios de transferencia. ¿Cuánto esfuerzo ha hecho el Ministerio de Hacienda a través de las modificaciones de leyes del Código Tributario para evitar el precio de transferencia? Y no ha logrado su cometido. Actualmente existe dentro de la Asamblea Legislativa proyectos para delimitar y redefinir y controlar los precios de transferencia. ¿Y cuáles son los precios de transferencia? Son aquellos que permiten transferir utilidades por medio del precio de la materia prima a aquellos países donde las tasas tributarias son menores, los que se conocen como paraísos fiscales. Y aquí hay empresas que transfieren. Entonces, ¿cuándo se deja de llevar un control en esas zonas económicas especiales? Porque al paso del tiempo ellos van creando sus propios mecanismos. Surge este problema de los precios de transferencia. Siendo optimistas, bueno, lógicamente cuando una persona común y corriente hace un negocio, generalmente es ganar y ganar. Así es. Generalmente. Y si uno invierte, pues lógicamente con la esperanza de ganar o duplicar un poquito su inversión. Siendo optimistas, licenciado, ¿cuál sería el impacto económico, laboral, turístico de esta zona económica especial si se llegase a dar con este anteproyecto de ley? En este caso, la idea del proyecto de ley tiene varios objetivos.
El primer objetivo, son 3 específicamente. El primer objetivo es generar 200,000 empleos directos a la entrada, ¿verdad? Cada operador tiene que tener 200 empleados mínimos. Eso es lo mínimo que puede tener, de acuerdo al mismo proyecto. Pero también esos son directos. Esperan que se hagan empleos indirectos provocados por la misma demanda de servicios de los polígonos industriales. Pero hay otro factor que podría ser beneficiario en el proyecto, que es que la ley os obliga a que los desarrolladores de polígonos industriales inviertan el 3% de la inversión en proyectos de desarrollo social en coordinación con los municipios donde se ubiquen. Eso es importante para Bueno, aquí datos 693.65 millones en el año 2014. El fisco dejó de percibir más de 69.693.65 millones por exenciones, exoneraciones e incentivos fiscales solo en renta y el IVA. 693.65 millones. Sí. No estamos hablando de 10 centavos. De 10 centavos, es bastante. Las exenciones fiscales perpetuas, que son los incentivos que ofrece la zona económica especial, si no me equivoco, son perversas. Usted me corrige. En importación, inmuebles e IVA, usted le comentaba, municipales, renta, utilidades y agroindustria. Sí, el 10% a la agroindustria. Sí. En definitiva, yo creo que se está dando más de que uno puede llegar a percibir. Aparte de eso, y saliéndonos siempre un poquito del marco económico, también el impacto ambiental que puede llegar a tener. Sí. Fíjate que antes de que me quites esa imagen, te quisiera explicar, hace un momento te utilicé un concepto. Hace un momento te utilicé el concepto de gasto tributario. Yo realicé un modelo por ahí matemático del gasto tributario, de las excepciones fiscales, y ese dato que tú tienes ahí de 693 millones es un dato que ha recalculado Hacienda solo de IVA y renta. Eso es lo que pierde Hacienda por los incentivos que tienen actualmente las empresas. Actualmente. Estamos hablando de los cafetaleros, estamos hablando de la zona franca, estamos hablando de los operadores de productores de energía renovable, etcétera. Hay varios actualmente. Pero fíjate que al hacer un consolidado de todas las pérdidas fiscales por incentivos, de acuerdo a mi modelo, eran casi $1.000 millones. $1.000 millones de dólares que pierde. Pero no nos vayamos al modelo. Veamos esa cifra que tú tienes ahí. 693 millones. Siendo más exacto, 693.65 millones. ¿Y cuánto es el presupuesto de educación? Pues 580 millones. ¿Ok? ¿Y cuánto se pierde? Si cobráramos esa cantidad, tuviéramos asegurado el financiamiento del presupuesto de educación. Pero estamos dependiendo de la recaudación. ¿Por qué? Porque los incentivos fiscales, y hay un defecto de los incentivos fiscales, es que generalmente no cumplen el cometido. La ley dice que ellos van a construir calles, van a fraguar aceras, van a apoyar la electrificación de las calles del municipio, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, casi todas las leyes de incentivos fiscales tienen eso, que buscan, la mayoría de ellos buscan el incentivo fiscal. Eso es falso, no lo logran, no lo hacen. ¿Por qué? Porque como la mayoría de ellos son exportadores, y hay algo que no lo hemos dicho aquí y que tenemos que ser claritos también. La mayoría que se ubica en los polígonos industriales o en la zona franca dependen de la demanda externa, dependen del comportamiento del mercado. Y como tú lo has dicho, ellos invierten para ganar y ganar. Entonces, cuando el mercado externo no demanda los bienes, no demanda los productos que ellos producen, ellos también tienen pérdida. Y lo recargan al costo fiscal.
Entonces ellos dejan de pagar, si en algún momento tienen que pagar algún tipo de impuesto, lo dejan de pagar también porque se declaran pérdidas. Y ahí hay mecanismos para corroborar ese tipo de anomalías en una empresa. Ahorita quedamos quizás en la zona franca. Vienen diversas empresas transnacionales, ponen su fábrica, empresa, empiezan a hacer su negocio, pero Hacienda, Ministerio de Hacienda o Ministerio de Economía tienen formas de cómo corroborar que esta empresa realmente requiere de cierta ayuda o requiere que se le perdone algunas leyes del fisco. Claro que sí, el Ministerio de Hacienda a través de la DGI tiene sus propios mecanismos para hacer auditorías fiscales y revisar la documentación, y la misma ley le autoriza, la misma ley es el Código Tributario, y hay unas reformas que se han hecho al Código Penal procesal también para que pueda la Administración Tributaria acceder a todas las empresas que están dentro del territorio nacional. Inclusive el proyecto de ley mantiene dentro de su articulado, hay uno que se refiere a ese tipo de investigación y de análisis. Lo que sucede es lo que hace un momento te decía, a medida va pasando el tiempo, acuérdate, son 25 años, en menos de 5 años ellos tienen sus propios procesos administrativos, sus propios procesos de registro. Entonces, en menos de 5 años ellos han creado sus propios mecanismos de control, a los cuales Hacienda tendrá que estar pidiendo cuentas, tendrá que estar investigando. Y por eso es que yo te decía, en estos momentos cualquiera que nos escuche nos va a decir que eso no se podría dar el precio de transferencia. No, si es que eso se da a través del costo de la materia prima. Y el costo de la materia prima, en este caso de este proyecto, está exento del pago de impuestos, de importación y de IVA. Tengo información, las empresas no pagarían el impuesto sobre la renta durante los primeros 25 años que permanezcan en la zona especial económica. En los siguientes 5 años solo pagarían el 70%, y concluido ese plazo se quedaría tributando solo el 50% de lo que corresponde. Ojo, perdona, pero ese es para el desarrollador. Pero para el operador no. El operador, de acuerdo al artículo que aquí tenemos, permítame, con gusto le ayudo, de acuerdo al artículo 35, en el inciso último dice: los operadores económicos gozarán de excepción total del impuesto sobre la renta sobre la actividad autorizada durante el tiempo que duren sus operaciones. No hay límite. Durante el tiempo pueden durar 50 años. ¿Y será que esta propuesta de ley realmente le conviene al Estado salvadoreño? Porque vuelvo y repito, ahí está el puerto de la Unión, sin mayor actividad económica, tal vez unos 2 o 3 barcos al año, si no me equivoco, y no habría otra forma de poder agilizar o darle movimiento al puerto. Fíjate que un administrador de la CEPA llegó hace varios años, lo escuché hace unos 3, 4 años, lo escuchaba yo en una reunión que estaba dando datos, y él decía, puede ser que esté equivocado yo, pero yo lo escuché a él, que él decía que era más fácil rediseñar el puerto de Cutuco, darle salida al mar, que dar este tipo de secciones. Y saldría quizás más barato. Saldría más barato, y entonces sí, las empresas que quieran operar el canal seco de la longitudinal Puerto Barrio, no necesitaríamos darle incentivos, si es que lo que quieren es infraestructura que facilite el comercio. Entonces saldría, él decía que era cerca de $50 millones el diseño, y está dejando de percibir 108. Sí, definitivamente hay que pensar bien cuáles son las alternativas y cuáles son las opciones para que el país no siga perdiendo y no siga siendo explotado. Jaime Rodríguez dice: pienso que los políticos deben ser más cautelosos en cuanto a maniobras económicas. Sí, tiene mucha razón, deben de ser un poquito más
investigadores sobre este proyecto, porque deben de evaluar que su decisión va a tener impacto en el futuro, y específicamente estamos hablando de cerca de 1.400.000 habitantes, te hablo de la zona oriental, que serían impactados con esto. Si lo vemos desde el punto de vista del incentivo hacia ellos, pues tendrán oportunidades laborales. Pero si lo vemos desde el punto de vista del costo social, se pierde la equidad del gasto público. Sí, de verdad que sería más los riesgos que las ventajas que tendría en la zona económica especial. Sí, yo por eso estoy diciendo, habría que analizar despacito cada artículo, su impacto, su desarrollo y el contexto general, porque el análisis de entorno en el caso de esta ley es importante. Uno de los primeros pasos que deberíamos de hacer es analizar las zonas especiales donde ya se ejecutó, en México, en Costa Rica, en Colombia, en China, en una parte baja de República Dominicana. Revisar cuáles han sido los resultados. ¿Han incentivado las exportaciones? Porque ahora también está otro modelo, las ciudades inteligentes. Habría que visualizar si es más conveniente buscar otro tipo de incentivo y disminuir el gasto tributario. ¿Qué ministerios, aparte del Ministerio de Economía, están a cargo de crear estas leyes de esta zona económica especial? Tal vez no de crear, de formar parte del Consejo Administrativo. Ese es el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, las superintendencias. Te lo digo, aquí las tenemos todas ya identificadas. Nosotros hemos estado analizando y estamos hablando acerca de las zonas económicas especiales y nos acompaña el licenciado Balmore López, catedrático de la Escuela de la Facultad de Economía, Universidad de El Salvador. Un tema sumamente interesante que todos y todas debemos conocer para que podamos también percibir lo que se está haciendo en pro de atraer inversiones, pero también lo peligroso que pudiese ser una ley en donde le da todos los atributos a alguna empresa extranjera. Sí, es el artículo 11 del proyecto de ley. Estas zonas económicas lo va a dirigir el Ministerio de Economía, pero se va a involucrar el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, que era lo que yo te estaba diciendo, el gasto público en infraestructura, en carreteras, que la va a tener que financiar con gasto público. El Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia, PROESA, y los consejos municipales a través de 2 representantes, y los desarrolladores de la zona, los polígonos industriales, así como también operadores económicos que quieran ya invertir en esa zona. De verdad que es un tema muy amplio, el tiempo ya se nos va acabando, licenciado, pero me gustaría que hiciéramos, no sé, una conclusión de las zonas económicas especiales, que tanto le pudiese retribuir a los trabajadores, a las familias que realmente necesitan tener un trabajo. Si bien es cierto, tal vez el gobierno está pensando en crear trabajos temporales, permanentes, y está bien, pero pudiesen haber otras opciones para poder reactivar la economía de la zona oriental a través del puerto de la Unión. ¿Y qué pudiésemos esperar más adelante? Bueno, mira, existen diferentes opciones. No podemos desechar este proyecto porque apenas lo empezamos a estudiar. Tenemos necesidad de conocer otras experiencias para retomar las experiencias de los demás, los mecanismos que han utilizado aquellos que fueran exitosos, y no hacer aquellos que han hecho los que han fracasado. Entonces hay que analizarlo despacio. No podemos desechar un proyecto económico. Pero sí también podemos pensar en que existen otras estrategias. Una de las grandes estrategias propuestas por muchos economistas en nuestro país es de diversificar el sector agropecuario, retomar la reinversión en el puerto de Cutuco, rediseñar alguna parte que nos pueda ser efectivo, que no vamos a necesitar ni tan siquiera
estar haciendo leyes especiales, porque lo que necesita el puerto y lo que necesitan los mercantes y todos los que trafican, exportan y todo lo demás, es infraestructura de tránsito. Infraestructura de tránsito. Y si eso es lo que se necesita, hay que buscar mecanismos. Ahora, yo soy de los que todavía no me cierro en la discusión de este tópico, pero también ya estoy viendo que por el efecto, el impacto social, por empleos directos que van a ser mínimos, vamos a recargar desde el punto de vista del gasto tributario al sector público, específicamente al Ministerio de Hacienda, porque vamos a perder muchos ingresos y vamos a aumentar el gasto público. Porque hay algo que no hemos dicho aquí en estos momentos. Cuando menciono el titular del Ministerio de Obras Públicas para ser parte del Consejo, oye, si una cosa es que hayan desarrolladores en la zona económica que van a crear polígonos industriales o zona franca, que hayan operadores dentro de esos polígonos, y otra cosa es el mantenimiento de la infraestructura básica de ese municipio, que son las carreteras, los caminos rurales, puentes, proyectos de electrificación. Las personas siempre van a seguir demandando el servicio público. A eso me refiero yo cuando digo el gasto no va a tener la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento van a ser los otros contribuyentes de otras zonas. En definitiva, un tema muy extenso que lo vamos a ampliar en siguientes programas. Yo le agradezco mucho al licenciado Valmore López porque nos ha venido a sacar de dudas, nos ha dado luces con respecto a este anteproyecto de ley sobre zonas económicas especiales. Muchas gracias a Conchita Barrios, Francisco Hueso, Lili Araniva, Lorena Franco, Freddy Membreño, Marlon Fabricio Moya, Abdiel de León y a cada uno de ustedes que tuvieron a bien estar con nosotros a través de Micrófono Abierto. Muchas gracias, Lick. De verdad que estamos muy gracias y gracias por invitarme, y pues aquí estamos para aclarar o para apoyarnos en alguna desconocimiento de esto, pues, y agradecerle también a aquellos que nos escuchan, y le agradecerles también por prestar su tiempo para escuchar este gran tema, que no nos cerramos, todavía tenemos que analizarlo, todavía hay mucho que hablar, y también hay otros tópicos que también me gustaría que habláramos contigo, que es sobre, todavía está el problema de las pensiones. Con todo gusto, ya sabe que Micrófono Abierto está abierto, que usted nos pueda visitar próximamente. Muchísimas gracias, enorme placer saludarle, feliz noche, soy Juan Carlos Miguel, esto fue Micrófono Abierto. En YSUS finalizamos su espacio de entrevista Micrófono Abierto. Le invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. a través de la radio de la Universidad de El Salvador, YSUS.